Hola a todos y a todas. El día de hoy haré la traducción en español desde el francés de Audre, la traductora de Jigme Rinpoche. Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Ro Parasho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Ro Parasho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jibe Sonaj Rola Benje Sanje Ro Parasho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Je Jodan Rawa Dunga mebe dewa damba damen rawa joje nyeren jadan dandra danyo jembo la nebra juru je panden zave lama rebu dage jewur beme denjo la kade jembo gone jeson kusun tuje ngudu zado so. So, good morning to everybody. Actually, like usually, I do the end of the year course in teachings in Diamond Way, Bodhipath, and Thapo Gajuling. So today I cannot go every place, so I'll be in the Dodon, and I continue same connection with everybody. So therefore. So, good morning to members of Bodhipath, Damen Way, and Thabu Kajuling. And in kind of difficult years passing, I hope next year will be much more better. And then also today I'm in France, so we need to French translate, and then German, Spanish, and other translations I will come in online. So today is with me. There is I'll talk, and then French translator, and then others they will do their. So just people let you know this. Hola a todos y a todas. Tradicionalmente siempre paso el fin del año en diferentes partes del mundo dando enseñanzas en Dakpo, pero también en centros de Diamond Way para el curso de fin de año y también en los centros Bodhipath. Y el día de hoy no es posible viajar, entonces me dirijo a todos o sigo esta conexión, este vínculo desde la Dordoña, en Francia. Entonces, hola a todos y a todas, que sean miembros de Bodhipath o de Diamond Way o de Dakpo. Espero que el próximo año podremos tener la ocasión de volvernos a ver. Este año ha sido bastante difícil, pero espero que el próximo año será más fácil vernos. Como estoy en Francia, ahora mismo hay una traducción consecutiva en francés, pero también se hace una traducción después en español y en alemán en los canales de YouTube. Por lo tanto, eso es todo. With my point of view and also what I know, my own experience. So through this, we are a little bit exchange, and most of you are great practitioner. So due to this, when we talk about share individual point of view and experience each other, so this will give an improvement of the
your practice. And so therefore, this end of the year, during 3 days, I try to just exchange what I do, what I know. We talk a little bit, you know. Voy a compartir durante estos 3 días mi punto de vista, lo que sé y mi propia experiencia. Y como sé que la mayoría de ustedes son practicantes, buenos practicantes, el hecho de poder compartir de manera básicamente individual con ustedes, esto puede llevar a una progresión de cada quien en nuestra práctica. Entonces es lo que propongo hacer en estos 3 últimos días del año, intercambiar con ustedes y compartir lo que sé y mi propia práctica, mi propia experiencia. Experience myself, I'm following the Kamakaju traditional, and then there's a Pacific Kamakaju traditional. There is a certain method of the practice and teaching of Buddha, method of the practice combined together. Through this, we could achieve a certain kind of realization in order to continue go towards enlightenment. So this is when you listen the teachings by all the great masters and then great practitioners. When you listen, I saw this. There is a basic teaching of Buddha. Then there is also they choose a certain method, practice, and apply this. Due to this, then we have a certainty achieve kind of achievement of the realization. Through this, then continue. If we could do, could achievement of the enlightenment. You know. Entonces mi experiencia se refiere a la tradición Karma Kagyu y hay una cierta especificidad, ciertos métodos específicos en esta práctica Karma Kagyu, ciertos métodos de práctica relacionados con las enseñanzas del Buda, y se trata de combinar estas enseñanzas específicas con nuestra práctica, y es lo que nos permite actualizar la realización, es lo que nos permite ir en la dirección del despertar. Es decir, que me baso en las enseñanzas de los grandes maestros del pasado. Y lo que he podido notar es que dentro de las enseñanzas fundamentales, en base o con base de ciertas enseñanzas fundamentales del Buda, hay métodos específicos que podemos aplicar. Y en base de ellos podremos adquirir una certidumbre que dará fruto a una realización. Esa es la base que nos puede permitir realizar el despertar. Basic with the teachings of Buddha, vision of Mahayana, and then method of the Vajrayana combination, we do this practice. So practices, there is a lot of choice of yourself, you know, or choice given by your own teachers. So there are a lot of practice. So this is very important. But then, what my experience, if combination with there is 2 conditions, like bodhicitta, and then also link with the link with the master. So now when you look Kaju traditional, means main master Lama is Karmapa and bodhicitta, and then apply the tantric practice or the method. Through this,
then you get the result of the what we are waiting for. You know? Both, yes. Con respecto a la práctica, se basa en las enseñanzas del Buda. La visión, la orientación es la del Mahayana, el grande vehículo literalmente, y los métodos son los del Vajrayana. Entonces, a nivel de la práctica se trata de combinar estos aspectos. Con respecto a la práctica en sí, hay muchos tipos, todo un panel de prácticas posibles que les puede indicar su maestro. Pero en esa base de esas prácticas hay dos condiciones que hay que aplicar. Primeramente la de la bodhicitta y segundamente el vínculo con un maestro. En la tradición Karma Kagyu, el maestro principal es el Karmapa. Entonces aquí, como decíamos, está por una parte el método tántrico o el método del Mahamudra. Está el aspecto de la bodhicitta, la mente del despertar, y el aspecto del vínculo con el maestro. Y es la unión de estos tres elementos que permite actualizar un fruto. Connection with the master means blessing, master. Then we prepared the proper soil and no sun, no water. So then whatever we put the seed there doesn't grow. So due to the bodhicitta, due to the blessing, then like same as what we prepared the soil, and then there is heat and water, then grow the plants. You know, it's similar. Whatever we apply, the grow the plants. No, it's a method is prepared the ground. You know, and blessing without this. Is to prepare the soil. No, we prepare soil, Okay. put plant. Yes. If you don't have a rain and the sun, then it doesn't grow, you know. So we apply the whatever method of the tantric or Mahamudra and the tantric practice. Without bodhicitta, without blessing, then result doesn't grow. We call in the Tibetan called pimpa. We cannot ripe, you know, ripe. So with the bodhicitta, with the blessing, then our nature can ripe. Due to this, what we apply method, then could give the result, you know. Si hace falta la bodhicitta, la mente del despertar, y ese vínculo con un maestro, aquí vínculo al maestro se refiere a la bendición del maestro, y si hacen falta estos elementos, estos dos ingredientes, sería como preparar una buena tierra, un buen terreno, y poner una semilla ahí, pero que hagan falta los elementos que son el sol y la humedad del agua para que pueda desarrollar esa semilla. Es decir, que preparamos el terreno, pero sin el calor de la bodhicitta, sin la humedad de la bendición, la semilla no va a dar ningún fruto. Entonces tenemos los métodos del Mahamudra o de las prácticas tántricas, pero sin la bodhicitta y la bendición del maestro, los métodos no pueden llevar a un resultado, a un fruto. En tibetano se dice mimpa, que no van a madurar. Mimpa. Entonces, la bodhicitta y tanto como la bendición juntos son lo que permiten que madure nuestra naturaleza.
Y en esa base, si aplicamos los métodos, entonces puede obtenerse un resultado, un fruto. Kind of instructions, because when we don't know the important points, we try to do a lot of things and never get a result. So we always feel my method is not proper. Actually, we're doing method proper, but there is in order to write the method, we don't know how to apply. So due to this, I mean, not saying everybody, but some people must be experienced. Years of recitation and visualization, mantra, and do practice. Your own nature always almost same, always. Then what we feel, I did so many things, still nothing happening. Of course, when you say, if you prepare the soil, a lot of work, but if you don't put the rain in the sun, then it never grow properly, So therefore, just I share with my experience. One most important need bodhicitta to all the sentient beings, to all the sentient beings, and the devotion to the Lama. So now, when you say Lama, also there is a lot of name, we use a name, but authentic high bodhisattvas. Otherwise, also just one electric light put in the earth doesn't help. Need the sun, like yes, ripening. So need to connect with the higher bodhisattvas. That's where each Buddhism traditional, they have reference bodhisattvas. So in the Karmapa traditional, we reference for the Karmapa, refer with the Karmapa, and through this blessing, through your bodhicitta, then apply all the practice method and the teachings. This makes, then you get a result of the awakeness, awakeness of your own nature. Estos aspectos son puntos claves, puntos muy importantes, porque si no los conocemos o si no entendemos esta importancia, vamos a tratar muchas cosas, vamos a intentar muchas prácticas, pero finalmente no darán fruto, no tendrán el resultado que esperamos. Y así pensaremos que los métodos no son apropiados. Pero finalmente el problema no viene del método. El método es adecuado, pero el problema es que no tenemos los ingredientes que permiten que madure lo que se desarrolla, lo que se revela. Y quizás dentro de ustedes no sea el caso, y para otros quizás ya hayan experimentado eso, que año tras año, después de muchas recitaciones, muchos mantras, muchas prácticas, quizás se den cuenta de que no hay un cambio tan grande en su naturaleza, en su estado de ánimo. Y eso sucede finalmente porque está ahí la semilla, pero las condiciones necesarias no son reunidas para que se pueda desarrollar plenamente, como la metáfora que hablábamos de el sol y la humedad, etc. Finalmente no ocurre lo que esperamos. Entonces los aspectos los más importantes son de los que hablábamos: la bodhicitta hacia todos los seres, y la devoción hacia el Lama, por otra parte. Y aquí cuando decimos Lama, claro, es una palabra, pueden venir muchos nombres, pueden venir muchas ideas. Aquí nos referimos especialmente a un gran bodhisattva auténtico. Cada lineaje tiene grandes bodhisattvas, y en el lineaje Karmakagyu nos referimos al Karmapa. Si no, sería
como tener una pila eléctrica, una lámpara eléctrica y alumbrar la tierra para que crezca la semilla, pero la semilla necesita luz del sol. Se necesita la bendición de un grande bodhisattva como el Karmapa en nuestro lineaje. Y es a través de su bendición que podemos poner en obra la bodhicitta. Y a través de esas enseñanzas, a través de esa bendición, se puede revelar nuestra naturaleza verdadera. Lama not so easy actually, because we have our own concept, we have our own expectation, we are related with the tendency of the samsaric vision, means not talking about the negative, like samsaric vision, like worldly vision. And we have also our ego, our kind of emotion, tendencies, these kind of conditions, our mind is a little bit like a link with this, influence this. So even you are front of a Karmapa, difficult to see exactly the high bodhisattvas, Some past connection, because also when we listen to reincarnation, you used to be practitioner, past, and then when you meet like a Karmapa, immediately feeling yourself wake up and we can connect it. But generally quite difficult due to our ego conditions. So therefore, always refer with the teachings and try to search how we do. Like, for example, one is a reference. I always use a teaching of Gampopa, Joe Honorable Liberation. In Gampopa saying, also same, normal beings, not saying we are negative, bad karma, not saying this. Normal beings, very difficult to perceive bodhisattva's quality because we are, due to the ego, we have another way of thinking, vision. So there are a lot of judgment, a lot of expectation. So therefore, first learn the Dhamma. When you learn the Dhamma, Gampopa proposes, you like we say, Gevishenye means your teacher, master. Normal Gevishenye, like a little bit better than you, know better, practice according with the according with the Dhamma and the practice. And we call this ordinary teachers. So we have to listen from there. From there, you know a little bit more conditions of Dhamma. Through this, you try to go to the extraordinary teachings, teachers. So through there, we learn a lot of things. And due to this, then we can perceive the quality of Bodhisattva. Naturally, we can connect, Entonces, vincularse a un gran bodhisattva no es algo tampoco tan fácil. ¿Por qué? Por el hecho de nuestros propios conceptos, de nuestras esperanzas, que están vinculados con las tendencias samsáricas, con nuestros conceptos, es decir, nuestra visión samsárica o mundana. No es algo negativo, simplemente es algo mundano, algo del mundo, relacionado con nuestro ego, nuestras emociones, nuestros obscurecimientos aflictivos, nuestras tendencias y costumbres. Nuestra mente está vinculada con esas tendencias y acostumbrada a esos factores, lo cual ocasiona que aún al estar enfrente del Karmapa, nos es difícil percibir esas grandes cualidades de un bodhisattva. Entonces, claro, por el hecho de nuestras conexiones del pasado, cuando nos encontramos con él la primera vez, hay algo que se despierta porque hemos tenido un vínculo con él en vidas anteriores. Por el hecho de la reencarnación vemos que hemos estado en contacto con él y el hecho de verlo nos despierta eso, pero por el hecho de nuestras tendencias y de nuestro ego
a pesar de todo es difícil conectarnos con esas grandes cualidades. Y entonces, para podernos ayudar en esto, es necesario vincularnos con las enseñanzas del Dharma. Tengo la costumbre de tener la referencia de la enseñanza de Gampopa, el precioso ornamento de la liberación, el Dakpo Targen. Nos explica que nosotros como seres ordinarios no es que tengamos forzosamente un mal karma o que seamos malas personas, más bien que por el hecho de nuestras tendencias ordinarias y de nuestro ego, de nuestras percepciones teñidas por esas costumbres, esos patrones, nos es difícil percibir inmediatamente la cualidad de los grandes bodhisattvas. Entonces es necesario aprender las enseñanzas, y lo que nos enseña Gampopa es que nos habla del Gewe Shenyen, lo que se traduce como amigo espiritual. Se refiere a nuestro maestro espiritual. Y Gampopa trata de diferentes tipos de maestros espirituales. Y existen, podemos conocer, relacionarnos primeramente con los enseñantes, los maestros ordinarios, que son simplemente mejores que nosotros, tienen más conocimiento y nos enseñan el Dharma. A través de estas enseñanzas podemos entender mejor el Dharma y esto nos permite pasar a un maestro extraordinario, como por ejemplo es el caso de un gran bodhisattva como el Karmapa. Y a través de este vínculo, entonces aprenderemos más y sabremos percibir sus cualidades. Entonces es naturalmente que podremos vincularnos con estas cualidades. And then how we do this practice, just I share with my point of view. Actually, in order to yourself connect with this direction, it's like Guru Yoga is very important, because Guru Yoga have a lot of notion, but what we do Guru Yoga is very important, because, for example, during the time of 16 Karmapa, he make his Guru Yoga, a very simple way, but you receive all the kind of deep tantric meanings there. You could connect with through this way, like a body, speech, mind, and develop of the empowerment and receive the empowerment. Due to this, there is quality of the possibility to wake up your Buddha nature. And then there is in order to support with this also, we do practice of the Ngöndro, like Ngöndro basics, like refuge and purification, accumulation of your nature, positive, and then receiving blessing again, Guru Yoga. So we do the Ngöndro, but then in order to, when you do this, why? Because why need purification? Why need merit? Why need to connect with the Guru Yoga? If you see a little bit Gampopa's teachings, then there's detail, a little bit more detail, why we need this. If we don't have this, what will happening? So there is a lot of subjects there. I mean, we cannot talk today everything, but there is called method of the spiritual master. So if you look this, then subject this, then that all is plain, So when you apply this, it's plain, it's in your knowledge and application or practice. That's why we talk about the beginning. You go with the Gewe Shenye, means a spiritual friend, and due to this, you get a little bit better understanding of the basic general things, and through this
you can see the value of the bodhisattvas, value of the bodhisattvas. Then we can get one we call in a mögu. I think this is a very important concept in a Karmakaja kind of a method of teachings. Mögu means, möpa means intuijas, Yes, möpa means you see the quality, aspiration, you see quality and inspired. And kupa means due to this quality, you really respect to this, Quality, then you get the respect. So this is like a language we put. Mind function of this, we use in this language, mind function of this. Through this, then your quality can develop, less interrupted by your own tendencies. When you have accomplished with this, then you could see the high bodhisattva like Karmapa's quality. So when you really quality you see, not only your judgment, your quality you see, then really you can connect also. Due to the connect, you can resolve also, Alors maintenant, entonces ahora, ¿cómo poner todo esto en práctica? De nuevo voy a compartir mi punto de vista. Pienso que para, a un nivel de la práctica, poder llegar a tomar esa dirección, la práctica del Guru Yoga es algo muy importante. Claro, alrededor de este Guru Yoga hay muchas nociones por entender. Hay diferentes Guru Yogas. Aquí podemos hablar del Guru Yoga, por ejemplo, del Karmapa 16, que en su época compuso un Guru Yoga simple, pero a pesar de ser simple, es muy profundo y permite recibir permite recibir toda la profundidad, niveles muy profundos de las prácticas tántricas. Entonces nos vinculamos con el cuerpo, habla y mente a la presencia de Karmapa, del Karmapa, a la mente de Karmapa, y recibimos su bendición, su empoderamiento, su iniciación, y eso nos permite poder revelar nuestra propia naturaleza de Buda. Y para que esto pueda también ser apoyado y revelado, también practicamos las prácticas del Nondro, de las prácticas preliminarias, es decir, prácticas de refugio, prácticas de purificación, de acumulación de méritos o de lo que es positivo, y de nuevo la bendición a través de un Guru Yoga. Entonces la pregunta podría ser ¿por qué? ¿Por qué es necesario estos aspectos del refugio? ¿Por qué es necesario purificarse? ¿Por qué es necesario acumular méritos y recibir la bendición? Y eso de nuevo lo podemos descubrir a través de las enseñanzas de Gampopa, que nos van a dar más detalles en estos temas. Claro, no podemos comentarlos todos en detalles aquí, pero estas enseñanzas de Gampopa nos permiten ver lo que ocurre si no juntamos todos estos aspectos de purificación, acumulación, bendición, etc. Pero están explicados en el precioso ornamento de la liberación estas razones, y especialmente en esta parte que abarca el tema de los métodos del amigo espiritual, el Gewe Shenyen, el maestro espiritual. Entonces, se trata de poder aplicar todo esto. Primeramente se trata de tener en mente
estas enseñanzas, a través de las enseñanzas de Gampopa, a través de las explicaciones de un maestro, y tenemos en mente este conocimiento. Y entonces cuando nos aplicamos en la práctica y teniendo esto en mente, esto nos va a permitir poder ver, poder reconocer el gran valor de los bodhisattvas. Y reconocer ese valor nos permite revelar en nosotros en lo que en tibetano se dice Mögyu, es decir, la devoción. De nuevo es un concepto que hay que entender mejor. Se compone esta palabra de 2 sílabas. Möpa, primeramente, se refiere a una comprensión entusiasta que viene por el hecho de ver claramente las cualidades y ser inspirados por esas cualidades. Y en esa base viene naturalmente Gyupa, que significa tener respeto, nutrir una forma de respeto. Entonces, para traducir Mögyu, claro, usamos ciertas palabras como devoción, etc. Se trata de entender lo que hay detrás de las palabras, es decir, una aspiración que viene por el hecho de ver claramente las cualidades y entonces de manera consecuente tener naturalmente un gran respeto hacia esas cualidades. Y entonces a través de esta aspiración nos vinculamos naturalmente con las cualidades tales como las del Karmapa. Y ese vínculo con ese gran bodhisattva ya no es algo interrumpido por nuestras tendencias ordinarias. Más bien ese vínculo nos permite revelar nuestras propias cualidades, naturalmente. Es lo que nos permite ver, notar, reconocer esas cualidades del bodhisattva sin que sea un juicio o una opinión, un sentimiento. Es en base también de esa aspiración entusiasta que da luz a un gran respeto, que nos podemos vincular con un gran bodhisattva y por lo tanto actualizar un fruto de la práctica. These things are, I thought it's very important, just so we need a kind of exchange, because sometimes also we have another problem is we say something, people listen, people think we have to do this, without knowing we try to do, and then again there is another problem arise. That's where I'm explaining Mögyu, Möpa and the Kupa. Möpa means you really see something important. Due to this, then deeply you get respect, because if you say you need to do this without knowing, you try to do, but not you deeply, you couldn't really apply, and then again results not there, So in order to have this, we need a little bit like a deep studying practice, studying Dharma, and to try to very kind of basic things we apply the practice, and through this a little bit exchange with we say like a Gewishini, spiritual friend who has experience. If not without experience, again difficult to exchange, but who has an authentic experience. If you a little bit exchange with yourself into this, then you slowly get the points. So when you get the point, then you see the really, again, another step is more important. Through this, then you could connect, Es muy importante, pienso que es muy importante poder intercambiar sobre este tema, porque si no, a veces otro problema que podemos enfrentar o encontrar en nuestro camino es de pensar que lo que digo o lo que escuchamos hay que ponerlo en obra inmediatamente, y sin saber o sin haberlo entendido plenamente intentamos hacerlo.
como por ejemplo el tema de Mögyu, de la devoción. Pensamos inmediatamente, sí, eso es lo que hay que hacer, lo tengo que hacer, pero finalmente no sabemos precisamente bien a qué se refiere. Por eso quisiera explicar esta terminología de Mögyu, que finalmente quizás no es la buena traducción, la de devoción. Hay que entender que Möpa viene de una claridad, una certeza al reconocer las cualidades que da a luz a una forma de aspiración naturalmente. Y si no entendemos precisamente el término y a lo que se refiere más bien el término, podemos quizás aferrarnos a querer aplicar algo que no es precisamente lo que pensamos que es. Y por lo tanto, un resultado no puede ser obtenido en base de eso. Entonces se trata de bien estudiar el Dharma y bien estudiar las nociones fundamentales de la enseñanza búdica. Y en esa base aplicar la práctica, aplicarnos a nuestra práctica. Y ahí es donde el intercambio con un Gewe Shenyen, un amigo espiritual, alguien que nos acompaña en el camino, un maestro que tiene experiencia, eso es importante. Y de nuevo, si es alguien que no tiene experiencia, será difícil intercambiar. Pero si es un maestro que tiene una experiencia auténtica, nos podrá ayudar porque intercambiamos con él y ese intercambio nos permite progresivamente entender los puntos cruciales, los puntos claves. Y es así que esos puntos claves nos permitirán darnos cuenta de las etapas siguientes necesarias que serán podernos vincular con un gran bodhisattva realizado. So now I just try to give a little bit like stories, For example, even you are friend of Karmapa, sometimes you can see Karmapa is extraordinary, but you can see like a normal human beings, if you try to search with the more kind of a fantasy vision, you will not get this. My experience, See wonderful, wonderful miracle, more wonderful. You don't see this, Not talking about the magical. Magical is artificial, but a natural miracle, you don't see this. In order to see this, because we say Möpa and Kupa, like enthusiasm and respect, this is also difficult because if you see something like this, easy to come. When you don't see this, we talk about this, but the reason why I'm saying it could just stories. What kind of like stories, So this my experience also. This we can see this. For example, I give you one picture story, 1972, and 16 Karmapa and Shamar Rinpoche also there, and the Lobon Sechu also Rinpoche is there. Also, we are around 20, 30 people. We are following. We Karmapa want to go to pilgrimage in India, so we all following this, and by the train. So then one day we arrive in Bombay. Reason why Bombay? Because there's a Alora Ajanta caves near Bombay. So we arrive in the station in Bombay, and then we have to take bus and go to see the caves. So when we arrive in Bombay, and there is one Hindu Swami. Swami lived there called Swami Mutananda. So he has ashram 40 kilometers away from Bombay, called Ganeshpur. He's there. So somehow he heard Karmapa is coming, and also he know Karmapa is important to Tibetan Lama because he's Hindu master. So he invited Karmapa in his ashram. So Karmapa accepted. So we all invited. So we went to spend there 3 days.
So 3 days. So then not everybody there. There is one audience room, small kind of living room, and Kamapa was there. A few of us there. Of course, Swami is there. Just talk kind of some different topic. But then suddenly Swami asked Kamapa, "Can you give one miracle?" So miracle means like a miracle. Means a kind of extraordinary figure. Then we are all there, but we are quite surprised. So what Kamapa will do when he asks America what he will do? Then Kamapa just stay there, and then he says, "Today I will not do, but next third day there is crown ceremony. You will see that time." So then Kamapa confirmed he will do the miracle during the crown ceremony. And then we are all excited. We never saw Kamapa's miracle, but then we know now Kamapa will do miracle, like ancient stories, like fifth Kamapa did in China. Due to this reason, slowly came the crown ceremony, this kind of. So from the Ming Dynasty, I think 14th century or something like this. So then we all waiting. So wait until the time of the crown ceremony. And there's several thousand people. Most are Indians, then a lot of all people from all over the world. So we traditionally we did same. Kamapa, we sat on the throne. Kamapa stayed there. And the Swami himself stay end of the other side of the wall. This more or less garden, but the other side of the end of the public. He sit there one kind of a chair, and then sit there. Then some of us we talk, and today will be special day, But Kamapa gave a crown ceremony, but we didn't see any special. We see that just like normal procedures. So we didn't see anything. But later we understood, since this Baba, we call Baba Mudananda, Swami Mudananda. So Swami saw something special, then he is convinced come up as a really Buddha, like enlightened person. He himself very high level of the Indian Swami, also authentic Swami, but then well-known Swami. But then he also his vision. Then after this, he telling everybody Kamapa is a really Buddha in the earth. So he has this convinced. We saw only normal things, what we see, So that means actually also, if you do yourself develop a little bit higher, you can see more quality of the bodhisattvas, like Kamapa. And if you in a certain level, you see your own level, and some see only normal person, So we learned this. I learned this, not we, but I learned this. So then I thought, my vision is in order to get really kind of we say like we talked about it before, with the Mögu, with the blessing, really get blessing, I need to also develop. Through this, then you can really connect with the more profound. So refer to this. If you look the Gambupa's teaching exactly, Gambupa says normally you have to go deal with the normal Geveshenye. Through this general ordinary bodhisattvas, then through this you can receive extraordinary bodhisattvas connection. Due to this, you will be enlightened, So there's Gambupa's teaching, then a way of apply the practice, Gambupa Guru Yoga, and then practice of Ngondro. Through this, learn teachings of the Kamakaju, important lineage lamas. And through this, again, go to the Buddha's teachings.
all combination, then refer with the Buddha's teaching. Yes. Like important Lama's teachings, like Gampopa and this kind of, if you refer this, and if you apply, then there is chance to you see extraordinary vision to Karmapa. And then in Guru Yoga, there is term you could achieve inseparable with the Karmapa, means your quality can develop similarity, not say immediately, there is possibility. So if this possibility means you could get enlightenment also, Cuando hablamos de estos grandes bodhisattvas, como por ejemplo el Karmapa, lo que pasa o lo que puede pasar es que cuando estamos enfrente del Karmapa, por el hecho de nuestras tendencias ordinarias, lo vamos a ver como un ser ordinario. Si lo queremos ver de manera un poco fantástica y ver cosas extraordinarias, si nos esperamos a eso, pues no vamos a verlo. Si queremos ver como un milagro, perdón, cómo ocurre un milagro natural, no lo vamos a ver. Y por lo tanto, esas nociones, esas nociones de Mupa y Gyupa son nociones primordiales. Es muy importante poder desarrollar esta aspiración entusiasta que da a luz al respeto, que podemos entonces realmente reconocer verdaderamente las cualidades de tales seres como el Karmapa. Y quisiera tomar un ejemplo personal a través de una historia, darles una imagen a través de mi propia experiencia. En 1972, creo, el Karmapa estaba seguido de Lopen Tsechu, Shamarpa. El Karmapa quería hacer un peregrinaje en la India y íbamos hacia Bombay en ese peregrinaje en la India, porque Bombay está cerca de las cuevas de Ajanta y creo que dijo las grutas de Ajanta, perdón. Y cuando llegamos a Bombay había ahí un Swami, Baba Swami Muktananda, que tenía el ashram en Ganeshpura, a unos 40 kilómetros de Bombay. Y como oyó hablar de la venida del Karmapa, hay que saber que él era un gran maestro muy avanzado, un maestro hindú muy avanzado, y había oído del gran maestro que era el Karmapa. Y claro, deseó invitarlo a que viniera a su ashram. Y el Karmapa contestó positivamente a esta invitación, y así fue como fuimos a pasar 3 días en ese ashram en Ganeshpur. Y en un encuentro, una junta en donde estaban el Karmapa y el Swami Muktananda, estaban en una sala juntos hablando de diferentes temas. Había unos cuantos de nosotros presentes en ese momento. Y Swami le hizo la petición al Karmapa de poder manifestar un prodigio, un milagro, algo extraordinario. Y todos estábamos bastante sorprendidos y pensamos qué es lo que va a contestar Karmapa en este caso. Y el Karmapa dijo que no iba a hacerlo ese mismo día, pero que en 2 días más adelante, cuando iba a ver en la tercer día de la visita una ceremonia de la corona negra, de la cofia negra,
lo iba a hacer, se ocurriría en ese día, en esa ceremonia. Todos estábamos muy curiosos de lo que iba a pasar en ese momento, porque no habíamos nunca presenciado un milagro por parte del Karmapa. Era como en las leyendas o como en las historias, como en la historia. Por ejemplo, la historia relata el momento en el que el quinto Karmapa se estaba en China durante la dinastía Ming y hizo esa ceremonia a través de la cual vino toda la tradición de la cofia, de la cofia negra, perdón. Y en fin, esperábamos ese momento con mucha atención. Y el día llegó en el que se hizo esa ceremonia. Había miles de personas, muchas personas indias, hindús, los discípulos del Swami Muktananda, y habíamos preparado todo, preparado e instalado el trono del Karmapa para que se realice la ceremonia como de costumbre. Y el Baba Swami Muktananda estaba sentado en la parte muy trasera del jardín, del patio en el que estábamos, en una forma de trono también, en una silla, y él observaba desde atrás todo lo que el desarrollo de la ceremonia que fue llevada a cabo por Karmapa. Y finalmente lo que pasó es que no vimos nada muy especial nosotros. Lo comentamos después y vimos cómo todo se desarrollaba de manera muy clásica, digamos, como todas las otras ceremonias de la cofia negra. Sin embargo, notamos después que el Baba Swami Muktananda, había notado algo especial, pues al final de la ceremonia estaba completamente convencido de que el Karmapa era alguien extraordinario, alguien muy especial. Su visión había cambiado y decía, hablaba convencido del hecho de que el Karmapa era un verdadero Buda en este mundo, un ser iluminado, un ser despierto, mientras que nosotros mismos no habíamos visto nada más que una ceremonia, como siempre, de la cofia negra. Y lo que me enseñó esta experiencia es que lo que percibimos depende de nuestra propia visión, de nuestro propio nivel. Tenemos que nosotros mismos revelar nuestras propias cualidades para podernos vincular con las cualidades del Bodhisattva, de un tal Bodhisattva, porque si no, solo percibimos las cosas a nuestro propio nivel. Como un ser ordinario vemos las cosas ordinariamente. Lo que vemos es un ser ordinario o algo ordinario, y no percibimos las cualidades de un ser tan particular. Es algo personal que entendí en ese momento. Vi que tenía que poder desarrollar, progresar en el camino para ser capaces de recibir una tal bendición, y que este elemento Mogyu, esta inspiración entusiasta que nos permite tener un verdadero respeto, es algo importante y es lo que nos permite conectarnos a algo más profundo. Es lo que significa la enseñanza de Gampopa cuando nos explica que en un primer momento nos vinculamos con un Gewe Shenyen, un amigo espiritual ordinario, y a través de este vínculo progresamos hasta el punto en el que podemos vincularnos verdaderamente con un Bodhisattva extraordinario. Y este vínculo es el que nos permite, con un Bodhisattva extraordinario, es el que nos permite o es el que nos lleva al despertar, nos permite progresar al despertar.
Entonces están las enseñanzas, como las del Gampopa, y también, como decía, las prácticas del Guru Yoga, las prácticas de los Nandros, siempre tomando como punto de referencia las enseñanzas importantes de los grandes maestros. Y si juntamos estos elementos, es lo que nos permitirá llegar a una visión extraordinaria del Karmapa, a percibirlo de manera que se revele como un ser extraordinario a nosotros. Y es el propósito de la práctica del Guru Yoga, la de actualizar un estado indiferenciado de la del Karmapa, es decir, que nuestra propia cualidad, nuestro propio estado de ánimo se revela ser tal como la cualidad del Karmapa. Y no digo qué es lo que va a pasar forzosamente, pero es una posibilidad que se nos ofrece con esa práctica, y es en esa base que es posible realizar el despertar. Also, there is something I discover very important, because usually when you go following the teachings in the practice, teachings, instructions, we just follow in the normal what we do procedures. We never look the detail what exactly meaning. I think this also few days ago in the Dodonya Thakur, I explained people. Actually, if you want to really learn the practice and apply, each sentence has important. So for example, when you talk about the devotion, they're using term this. But if you really don't know what mean, devotion is a very ordinary terminology. I devoted in order to be millionaire, also devote in order to well-known, devote in order to do something. So we always mind compare with it, go this direction, then we never get the right point. So therefore, we need to know. Instructions will come. You need to be develop devotion. But if you don't really know what I have to be somebody. So then you never get. That's where I make a little bit like example of the terminology. Mugu, Tepa. If you see something extraordinary, then you have another kind of vision. Due to this, you have a respect in mind. Due to respect, then you can connect with this. So each sentence has we are focusing with the normal procedure of our knowledge. So when you teachings, special teachings like expressed by the important masters, there, if you don't take care, always we apply the misconcept. So therefore, each sentence try to reflect a little bit, and then we apply in order to get this point. We can put effort. Algo también que descubrí y que pienso es algo ser muy importante es lo siguiente. Generalmente seguimos las enseñanzas y las prácticas vinculándonos con nuestra manera ordinaria de relacionarnos a las cosas, como si seguimos un procedimiento y con nuestra manera común de seguir etapa tras etapa y poner nuestros conceptos ordinarios. Hace poco le explicaba en los estudiantes que están en Dordoña que si no procuramos estudiar y aprender con los conceptos y las enseñanzas de manera apropiada, no podremos obtener un resultado. Y en las enseñanzas de Gampopa, cada palabra, cada frase tiene una gran importancia. Aquí hemos tomado en el ejemplo de Mögu, por ejemplo, que se traduce de devoción,
Pero si no entendemos realmente lo que es en el contexto del Dharma, ese Mögu, vamos a seguir nuestra propia comprensión de lo que es la devoción y nuestra manera ordinaria de entender lo que es la devoción, pues hay un aspecto que puede ser muy mundano, muy ordinario, es una palabra que se refiere a algo del mundo y también puede aplicar para, por ejemplo, un millonario o alguien que quiere volverse rico, se entrega con devoción a lo que hace y etcétera. Hay muchas maneras de entender lo que es la devoción y incluso en nuestra práctica podemos mezclar nuestra práctica con esas comprensiones. Entonces se trata de realmente entender lo que significa en el contexto dármico. Si no, cuando va a llegar ese concepto, esa noción en las enseñanzas, vamos a querer aplicarlo, vamos a pensar, sí, hay que tener devoción, pero no sabremos precisamente a qué se refiere. También tomé el ejemplo de Depa. Mögu también se habla de Depa, la confianza. Y hay que entender de nuevo lo que significa ese Depa, esa confianza. Pues si en esa base podemos comprender sinceramente, con lucidez, las cualidades que existen, entonces con respeto naturalmente nos vincularemos a esas cualidades. El punto es que hay que tener vigilancia y vigilancia con respecto a nuestras maneras habituales y ordinarias de relacionarnos a los diferentes conceptos y tener en cuenta que no hay que mezclarlo con la manera original y auténtica en la que los maestros han formulado las enseñanzas, a lo que se refieren las enseñanzas, pues si no las entendemos de la manera correcta, vamos a desarrollar conceptos erróneos o una dirección que no es completamente la que viene en las enseñanzas del Buda. Mientras que si lo entendemos plenamente o más bien correctamente, podemos tomar la buena dirección y desarrollarnos. Do we exchange these things? One story is in 1974, end of 1974, Karmapa invited in America and Europe, you know. In America, Chögyam Trungpa Rinpoche and Kalu Rinpoche organized. Then there is called another Canadian Lama called Namja Rinpoche. So each different part they organize. In the Europe, Lama Ole and Akon Rinpoche and Chime Rinpoche, they are organized, you know. So that time, not so many Buddhists actually. So they organize. So then first, Karmapa landed in the United States, in New York. So then, of course, we stopped in London one night, but then Trungpa Rinpoche organized in there. So Trungpa Rinpoche want to make a very good welcome for Karmapa. So therefore, in New York also there is one Chinese man called C.T. Shen. He is a C.T. Shen man in New York. He is a millionaire. He is owned by the shipping company, very wealthy man, and he has a huge house in Long Island. You know, not he lived there. He is Buddhism. He's a top businessman, but he's a very high Buddhist scholar also. So then Trungpa Rinpoche asked borrow the place in order to prepare for Karmapa. All these stories told by himself, Mr. Shen, later. Then he accepted. He's not so much enthusiastic because he's a scholar. So his point of view, Tibetan Buddhists are not really serious, you know. So therefore, he don't know Karmapa. Of course,
Buddhism, important Lama, he will borrow the place, Karmapa he can organize. Then he thought, I will not go. Himself, he don't want to see Karmapa. Because Tibetan Buddhists are not really serious and they eat meat because he's Mahayana Chinese Buddhist, so very strict with this kind of things. And also not strict like a Zen, not discipline. They are kind of Buddhist, but their style. So he said, okay, I will borrow my place, and then he will not go. So he borrowed. So Trungpa Rinpoche's group, they clean the house. I mean, the house is already quite nice, because they have a big conference hall and a big library, and then they have a lot of accommodation. Around 50 people can sleep there, around 50 rooms. Then 100 hectares of the land, 50, huge, because we all can stay there comfortably. So he accepted this, but this all his word. But then he thought his house, so he wanted to just day before, day before Karmapa arrived, day before night, morning early he got a dream. He says a dream from the east in a very huge sun shine, and the sun is shining to his name is called Bodhi House. Sun is shining on the Bodhi House. Then he said, oh, surprising. Maybe it's a good sign, because it must be something good. I think that means before he thinks it's just like normal, not so important. But then he thinks, oh, that's quite interesting, good. So then he thought, before the Karmapa arrived morning, I would like to go to check this place. He lived in New Jersey. It's 2 or 3 hours away from there. So then he thought before Karmapa arrived, he just wanted to check in his house, how they prepare, So he went morning early, went in the Bodhi house. Then he entered the conference room, there's a conference room. He opened the door. There is also a conference room, but the back there is a Buddha, like a more or less shrine room. So he opened the door, he went in. So then he saw there's a 7 footprint from the door to until the Buddha statue, Then he thought, oh, I got son, dream a son, the 7 footprint. Then he said, oh, must be Buddha is coming, Then he referred with the Karmapa, oh, that's quite interesting. I want to see this. Then he decided to come to see Karmapa. Like this kind of, first he has not so much kind of devoted, but somehow certain blessing wake him, and he really could connect with this, because it's also, I don't know, I cannot explain why 7 footprints for in his shrine, and why he got this sun dream of the sun shining. These things I have not explained, but I compare with the Buddha, like Buddha is landing in the earth, like Buddha Shakyamuni. When he born, their story, they say the seven steps, then they got 7 printings. So first, Karmapa arrived in the West country, in North America. Then he compared with this. Oh, Buddha is arriving, so I will go and I will respect. So then he came to welcome Karmapa. Then he got, after he didn't say what he got visions, but then he convinced himself, then he followed the Karmapa and continue his life following. And when he retired his job, he became monk, He all the his give to family. He himself became monk, Chinese monk, Chinese monastery. He became monk and finished. But this story is telling by himself, actually, where after he invited Karmapa his home, and we stayed there also few nights, and then he explained all these stories,
Otra historia o anécdota que se me hace importante de intercambiar, de hablar, interesante, sucedió al final del año 1974 y el Karmapa 16 había sido invitado a ir a América y a Europa. En América era Chogyam Rinpoche, Kalu Rinpoche y también un lama canadiense, Namgyal Rinpoche, que se encargaban de los preparativos. Y en Europa era Lama Ole, perdón, Aku Rinpoche y también Kalu Rinpoche. No había tantos budistas en esa época. Entonces fuimos a acompañar al Karmapa 16, hicimos escala en Londres y viajamos hasta Nueva York, en Estados Unidos. Aterrizábamos en Nueva York, en donde Chogyam Trungpa Rinpoche era el que organizaba todo. Y claro, quería que todo esté muy bien organizado para acoger de la mejor manera posible al Karmapa 16. Y había en ese entonces un señor, de origen china, que se llamaba Chen, señor Chen, CT, Chin CT, el señor Chin, que tenía en Long Island, cerca de Nueva York, a lo largo de las costas de Nueva York, una muy gran mansión en donde no vivía él en especial, era una mansión secundaria. Pues él era un businessman, un businessman muy exitoso, vivía en otra parte, pero tenía una mansión muy grande y Chogyam Trungpa le pidió si podía prestarle ese lugar para poder acoger a Chogyam Trungpa. Y para esto este señor era también un practicante budista, muy erudito en el budismo, pero él practicaba el budismo mahayana del estilo Chan y para él, claro, aceptó de preparar ese lugar. Pero para él los practicantes tibetanos no eran muy serios. Para él en esa tradición comían carne y por ejemplo era algo que no le parecía serio. Pues en la tradición del budismo Chan, que son más estrictos, no es algo que les parece correcto, etcétera. Entonces él decidió prestar ese lugar porque sabía que era un eminente maestro budista tibetano, pero él no decidió ir a ese encuentro. Y para hablar más de ese lugar, era un lugar con muchas comodidades, unas 50 habitaciones, una sala de conferencia, una biblioteca. Todos pudimos ser acogidos en ese lugar de manera muy confortable. Había un terreno muy grande. Y prestó ese lugar en el cual el equipo de Chogyam Rinpoche preparó y organizó todo para arreglar y preparar la bienvenida. Y un día antes de la llegada de Karmapa, muy temprano en la mañana, este hombre, el señor Chen, tuvo un sueño en el cual veía, viniendo desde el este, un enorme sol que se levantaba y alumbraba este lugar que él había bautizado Bodhi House, la casa del Dharma, la casa de la Bodhi. Y en ese sueño le sorprendió bastante y pensó, oh, vaya, ha de ser una buena señal, una buena señal. Y antes, claro, tenía un cierto respeto hacia la venida del Karmapa, pero tampoco se le hace algo también común, ordinario. Y ese símbolo en el sueño llamó su atención. Entonces pensó que quizás él quería más bien ir al lugar el día antes. Él vivía en New Jersey, a unas 2 o 3 horas de Long Island, y tomó el camino para ir temprano en la mañana a ver cómo ocurría en los preparativos de ese encuentro.
y fue a ver qué había pasado en la sala de conferencia, que era una sala de conferencia, pero también era como un altar, tenía un altar, era como una gompa también. Y al abrir y entrar a ese lugar, vio que junto al altar había 7 pasos. Perdón, al entrar vio que había 7 huellas de pasos que llevaban hasta el altar, precisamente 7 huellas. Y esto para él fue de nuevo como una señal, junto con el sueño que había tenido en la noche, lo percató y lo asoció pensó que era una señal como cuando llega un Buda en este mundo, y lo relacionó con la llegada de Karmapa. Y entonces, por lo tanto, se desencadenó en él el deseo de poder conocer al Karmapa. Hemos visto que en un principio no había ninguna forma de devoción, ninguna aspiración en conocer y encontrar el Karmapa, pero a través de la bendición, perdón, vino a madurar en él, y a descadenar esas visiones, esas señales que le hicieron desear encontrar el Karmapa. Y no tengo ninguna explicación yo mismo en por qué ese sueño o por qué esos 7 huellas de pasos. No hay explicación que yo pueda dar, pero se trata de saber que ese símbolo lo podemos relacionar con lo que pasó cuando el Buda Shakyamuni nació en este mundo. Se dice que cuando nació el Buda Shakyamuni dejó 7 huellas de pasos hacia cada dirección. Y este hombre vio esas huellas de 7 pasos en relación a este momento. Entonces comparó la llegada de Karmapa a América por primera vez con la llegada del Buda a este mundo, y en base de eso se manifestó en él un cierto respeto y quiso ir a coger el Karmapa. Y a partir de ahí no nos dijo más de lo que pasó, de las visiones que tuvo, pero simplemente se volvió un estudiante, un seguidor del Karmapa. Y al final de su vida, de hecho, cuando acabó su carrera de hombre de negocios, se volvió él mismo un monje en la tradición en un monasterio del budismo chino. Y todo lo que les cuento es en base de lo que él mismo, de su propia boca, nos contó. Pues después de que haya llegado el Karmapa, el señor Chen lo invitó a hospedarse varios días en su casa y nos contó estas historias. Your potential, then blessing of the bodhisattvas, your capacity wake up, lay sepa. If you have a potential, then one blessing could make wake up yourself. Lay se, like lay means your potential. Sepa means able to open up. If you didn't prepare yourself, lay dipa, obscurate of your potential. This kind of if you sentence, when I tell people, you just need a lot of clarify of all the teaching sentences. So this kind of very important, Entonces es lo que significaba cuando hablaba de que hay que volver a esa enseñanza de Gampopa. Aquí vemos que por el hecho de nuestro propio potencial, la bendición puede abrirnos. En tibetano se dice lei sepa. Lei se refiere a nuestro potencial y sepa se refiere a abrir, revelar. Y por otra parte, si no estamos preparados, permanecemos en lei jepa, que significa potencial obscurecido o velado. Y de nuevo se trata de clarificar, tener mucha claridad acerca de cada término, cada frase de la enseñanza, lo cual permitirá que algo
ocurre realmente. I will leave here today. We go continue tomorrow with the continue, and then I will do the dedicate prayer and. Nous allons donc Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y continuaremos mañana. Y voy a concluir con las oraciones para dedicar los méritos. Namche sepa nye tonne nye be dana panje ne chega na che bala droba sebe tsole ndowa dowara sho jamba bawe chendra jamba da kundo zangbo deya dejen teda kenje jeso dado jen kyawa deda tamche rabdo ngo sanje guso nye chenda dan chenye menjuro dembe chenda Gindu me jendu be chenla je chedang owa ma na dru para shu.